Bienvenidos a todas, todos y todes a su podcast favorito, Aquí no es así. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, multiculturalidad y la literatura. Vamos a presentar un libro muy interesante. Compañeros, ¿qué opinan sobre ese libro? Bueno, pues la verdad yo recomendé el libro porque lo leí en la primaria y me cambió como toda mi perspectiva acerca de lo que son otras culturas que yo la verdad desconocía para ese entonces, y creo que es un libro que todos deberían leer. Se llama Limín, una niña de Chimel, una fábula verdadera de la tierra de los mayas, y pues creo que todos a cualquier edad lo podrían leer, desde un niño hasta un adulto, porque es muy bonito, la verdad. Y bueno, es autobiográfico de la autora Rigoberta Menchú. Pues narra sus vivencias desde la infancia temprana que tuvo en su pueblo de Chimel, que es un pueblo que está en Guatemala, donde habitan varios pueblos indígenas, como los mayas quichés, los ixil, los uxpanteco. Y bueno, en este lugar se hablan diferentes variaciones de lenguas mayas, como el quiché, que de hecho fue el idioma con el que se escribió el libro del Popol Vuh. Y bueno, ahora pues esta obra y ya, y por eso. Creo que lo interesante es que lo escribió Rigoberta Menchú, pero cuéntanos. Ajá, sí, yo también me interesé mucho por la autora, y justo lo que estabas platicando de su origen, de su lugar natal. Tenemos yo que tomar en cuenta que realmente el contexto en el que ella creció fue de mucho conflicto entre su gobierno y entre los pueblos, no pueblos, sino como grupos guerrilleros que buscaban la reivindicación de su pueblo, de su cultura, pues. Entonces, lo que ocurría durante ese contexto de su crecimiento es que el gobierno comenzó a implementar muchas políticas como de vigilancia y de cacería, básicamente, a aquellos grupos guerrilleros que buscaban precisamente esta reivindicación de su pueblo. Entonces, si podemos notarlo también en el libro que estamos recomendando, ella siente un profundo amor, no solamente hacia su pueblo, sino también hacia su tierra, ¿no? Entonces, si podemos ver un poquito de su contexto familiar, podemos ver, como ya sabemos, que a su madre y a su hermano los torturaron y los asesinaron, y a su papá lo tomaron vivo durante una protesta, Entonces, yo creo que todo ese contexto político, cultural y social se puede ver reflejado en su obra, ¿no? Tanto el amor que siente por sus tradiciones, por sus historias, por su gente, por su tierra, es algo que podemos apreciar fácilmente de la lectura del libro. Sí, muchas personas dicen que este libro es escrito con memorias ancestrales, con conocimientos y tradición oral. Es una mezcla de múltiples cuestiones y eso me parece hermoso. Sí, bueno, a mí también me llamó mucho la atención que lo que comenta mi compañera Miranda, que es un libro muy apto para todas las edades. Creo que podría decir que es un libro muy introductorio para que las personas busquen cómo conocer una cultura indígena, porque nos habla desde los inicios de Rigoberta Menchú, los inicios de cómo creció, la manera en que las comunidades indígenas son muy arraigadas a los elementos de la naturaleza, el agua, el aire, y también podemos entender el por qué esas comunidades han sido vulneradas a lo largo de los años. Sí, no solo de comunidades indígenas, sino también de la diversidad que existe en todo el planeta, ¿no? Y de todas las comunidades y de toda la sociedad. Creo que un gran ejemplo es que estamos existiendo nosotros, cada uno es diferente, cada uno tiene cosas que aportar, cada uno tiene una historia diferente. En este caso estamos hablando de la historia de una persona indígena ganadora del Premio Nobel de la Paz, que le da una importancia pues grandiosa, ¿no? Que nos permite conocer como su entorno indígena y cómo valora el ecosistema, cómo valora la naturaleza, cómo valora sus tradiciones y su sabiduría ancestral. Y también la diversidad cultural, ¿no? Porque justamente en uno de los cuentos que hay en el libro, se menciona cómo, por ejemplo, su religión no tiene por qué chocar forzosamente con la religión católica. Entonces eso habla de un profundo respeto que siente no solamente por su propia religión y su propia cultura, sino por la diversidad de la misma, ¿no? En diferentes pueblos, en diferentes localidades. Entonces habla de principios diferentes a los que uno no estaría acostumbrado. Sí, aunado un poquito a lo que están comentando, que
trasciende como esta vivencia, que cuenta su propia vivencia. Creo que no es tan ajeno a nosotros, pese a que no se desarrolla como en nuestro país. Yo, en el cuento de Una niña en Chimel, creo que me puedo identificar mucho como conforme iba contando su historia, su lugar donde nació, donde pasó gran parte de su niñez. Realmente me sentí identificada porque pues yo también no precisamente viví como en un pueblo en provincia, sino que pues mi familia es como muy originaria de ahí. Entonces cuando yo llegaba a ir, pues sí, muchas cosas que ella narra, desde el clima, desde el profundo amor que sienten como a la tierra y la manera en que se alimentan, yo me vi reflejada en eso, ¿no? Pese a que no lo viví como completamente, creo que no es ajeno a nosotros. Sí, pero no podemos dejar de lado que esto también va de la mano de pues, sus antepasados. Igual, ahí mismo nos cuenta la historia de su abuelo y su abuela, que son estos mismos personajes los que la introducen a este amor, no tanto sobre, bueno, sí, es sobre la naturaleza, sobre su tierra, pero también sobre sus antepasados, sus ancestros. Y yo creo que eso es muy importante y que actualmente lo podemos llegar ahora sí que a nuestras vidas, porque ¿cuántos no celebramos tradiciones con la familia por esas mismas creencias de nuestros antepasados, nuestros abuelos? Pero sin dejar de lado que esta historia que nos cuenta sobre sus abuelos toca temas sobre pues clasismo, porque justamente no dejaron formar una familia pues como él quería a la ley, por estas cuestiones que la familia de su abuela decía que él era solo un viajero, que no se tomaba en serio las cosas. Entonces él decide robarse a la novia. Así que es una expresión de pueblo, ¿no? Y pues esto mismo originó que se creara este pueblo donde vive Rigoberta. Y eso me parece una historia más que muy bonita de amor, pero también no solo de amor romántico hacia una pareja, sino de amor hacia un territorio, como lo comentan, ¿no? Porque al ser este mismo territorio fruto de su amor, como que lo cuidan, lo apapachan, es como muy personal, me parece. Sí, es un compendio de cuentos. El libro trata de un compendio de cuentos, y otro cuento que a mí me parece trascendental y me parece muy identificatorio es la historia de Mi Nombre. Y nos habla de la identidad, de la esencia de cada persona, de qué nos representa. Y ella habla de que su nombre, Rigoberta Menchú, es una característica que el Estado le apropió, que el Estado le otorgó. Pero ella no se llama así. El nombre en su comunidad cambia. El nombre se asigna de acuerdo a cómo te comportas, en qué edad estás, en cómo vives. Y es parte de ti, es parte de tu identidad, de tu esencia. Una característica mía es que yo tengo dos nombres y uno no me gusta. En consecuencia, este cuento me llega muy profundo porque, por más que tengo dos nombres, solamente soy uno. Y Rigoberta Menchú menciona que ella es un nombre indígena, ella es el amor que le otorgaron. Ese nombre viene de sus tradiciones, ese nombre viene de su identidad cultural, de autorreconocerse como esta persona que se llama de esta forma y de autoapropiarse usos, costumbres, tradiciones y demás momentos que la construyen como individuo y la construyen en una cosmovisión que se ve reflejada en su comunidad. Como esta semillita que plantó su abuelo, pero que creció, y ella es parte de ese fruto que su abuelo pues forjó a través de ese pueblo. Y que mencionan mis compañeros, o esta niña que vivió a través de esa comunidad rodeada de naturaleza. Bueno, sí, yo un aspecto que siento que sí tenemos que destacar, como comentaba mi amiga Ámbar, es que este respeto que se tenían como a otras identidades culturales dentro del mismo pueblo, es que justo fue un pueblo que se originó con varios pueblos prácticamente. Entonces interactuaban diferentes culturas de pueblos indígenas y pues coexistían en un mismo territorio y compartían tradiciones, compartían actividades de trabajo. Entonces creo que este aspecto de que interactuaran varias culturas como que sí dio pie a que su formación se llevara pues al respeto a las cosas diferentes. Una forma distinta de vivir, pero al mismo tiempo que se traduce en unión, ¿no? Y en convivencia y en comunidad. Porque recuerdo una parte del libro que habla, que dice que su pueblo es grande y su pueblo es pequeño, de acuerdo a cómo se siente y cómo se vive, pero aún así es un solo pueblo.
un solo territorio, como esta concepción no estatal que nos han enseñado en la carrera desde el primer semestre de el Estado es estos 5 elementos, sino el Estado o el pueblo es este conjunto de características que nos unen, que forman parte de nosotros y con las cuales nos autoidentificamos. Y creo que tiene mucho esto el libro, creo que es hermoso, creo que es una carta de amor a su comunidad, es una carta de amor a su propia existencia que nos comparte y nos permite reflejarnos en ella. Y también en la resiliencia, ¿no? Porque también en el cuento de, si no me equivoco, de cómo cambia el rumbo el río, también habla y hace referencia a los conflictos por los que ha pasado su pueblo, ¿no? Y a los que se han visto sentidos, quieran o no, porque ahí hace de nuevo conexión entre cuando su pueblo es bonito y es alegre y tiene todo esto, su pueblo es grande. Y cuando pasa entonces por los problemas políticos, por los problemas de guerra y todo, entonces hasta el río se desvía porque tiene miedo de todo lo que está pasando, ¿no? Entonces cuando su pueblo... Sí, una analogía hermosa. Sí, entonces yo creo que durante todo el libro, durante todos los cuentos, va haciendo como que pequeños destellos a todo lo bueno por lo que ha pasado su pueblo y todo lo malo a lo que ha tenido que sobrevivir, tanto ella como su comunidad, ¿no? Y si bien si hace referencia como un pequeño problema que dice, pues no se los contaré ahorita, sino hasta después, nunca lo cuenta, pero yo creo que se refiere a toda la historia. Exacto. Pues sí, como un poquito de contexto histórico, pues en Guatemala hubo un conflicto armado interno de los guatemaltecos que duró de 1960 hasta 1996. Y bueno, durante este conflicto pues hubo desplazamientos forzados, hubo masacres a comunidades, hubo destrucción de todo el entorno, pues debido a la represión del ejército contra la población indígena. Y bueno, dicen varias fuentes que el pueblo de Chimel fue un pueblo pues bastante aguerrido, que les costó como sacarlos del lugar donde vivían. Y bueno, actualmente pues el pueblo se repobló por antiguos pobladores y ya otra vez hay gente en Chimel. Y pues bueno, esto también lo podemos relacionar con la persona que vino de Venezuela, que nos habló sobre los pueblos de Chile, en los mapuche. Como tú comentas, en Guatemala pues fueron muy reacios a dejar su pueblo, a pesar de que los colonizadores hicieron todo lo posible por desterrarlos de ahí. Y como nos comentaba la presentadora, pues también en Chile la comunidad mapuche se aferró y prácticamente todavía sigue existiendo, y nos llegó a comentar que pues básicamente se les estaba denominando como terroristas. Pero también creo que es importante entender el contexto histórico del por qué las comunidades son así, por qué tienen estas tradiciones orales, por qué aman a la naturaleza. Pues como lo vimos a lo largo del curso, el sincretismo, no que seas católico no significa que estés peleado con tu propia cosmovisión indígena, que puedas adorar a tus propios dioses. Entonces eso me parece importante porque lo refleja mucho en el libro Rigoberta. Justo eso que mencionas, no nos es ajeno porque nuestra historia como países latinoamericanos están llenas de colonización, de opresión, de dictaduras, de diferentes escalas y de diferentes magnitudes, pero en realidad nos relacionan y nos vinculan, y por eso no nos es ajeno. En México con el ejército zapatista, en Latinoamérica, también en Argentina, Chile y en este caso Guatemala. Sí, yo creo que también es muy importante tomar en cuenta lo que dices, ¿no? El contexto histórico. En estas historias recuerdo que también relata que la visión que tenía su abuelo de esta es que aceptáramos todo tipo de gente que ingresara, que aprendiera, que conviviera con nosotros, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Esta cultura, esta comunidad se permitió a sí misma interactuar con los demás, ¿no? Porque desde un inicio eran así. Y, por ejemplo, puedo ponerse el ejemplo de los mapuche. Del pueblo mapuche. Y que nos decían, no, es que estas personas buscan, sí están conocidas en la Constitución y demás, pero porque ellos mismos han ganado ese lugar, ese respeto, ¿no? Y los tienen como grupos terroristas y así, ¿no? Pero en esta historia yo veo como un pueblo que acepta las diferencias y convive con ellas, ¿no? Sí, bueno, finalmente yo quisiera decir que es un excelente libro para conocer más a este personaje que ha sido un ícono como en esta lucha de las personas pobres, de las personas indígenas. Creo que si quieren conocer un poco más sobre la autora, es una excelente opción.
sobre la autora, sobre comunidades indígenas y sobre la diversidad, ¿no? Y multiculturalidad. Sí, definitivamente es un gran libro. Yo lo consideraría como un libro introductorio para aquellos que están pensando en conocer la cosmovisión indígena desde fuera, entonces yo lo recomendaría ampliamente. Bueno, a mí lo que más me gustó del libro fue que toda esta perspectiva está narrada desde la infancia. No es una visión como tan cruda, tan adulta, como puede ser de estos conflictos y de estos territorios. Y pues me gusta como toda esa inocencia que hay detrás de los relatos. Y pues no sé, me parece un muy buen libro y por eso se lo recomendé. ¿A ustedes les gustó? Sí, nos encantó. Definitivamente sí. Y pues bueno, creo que ya no tenemos más tiempo. Espero que les haya invitado o que tengan muchas ganas de leer este libro. Como mis compañeros les recomendamos. Y sin más, tengan una linda vida.